Perseverancia de los santos. Y antes de comenzar nuestra clase del día de hoy, como saben, esta perseverancia de los santos la hemos dado hasta el final porque estamos siguiendo un acróstico que se llama TULIP, que resumen cada una de las doctrinas que refutaron los 5 puntos del arminianismo. Y esto hemos dejado claro en las diferentes o en las clases anteriores cómo surgió esta controversia. Así que en este caso no vamos a profundizar en ella. Vamos a traer algo más práctico para esta última clase. Así que mi intención, o una de mis intenciones de esta clase es recordar, eso sí, los puntos anteriores. Y vamos a utilizar una lámina que nos va a recordar esto. Por favor, hermano. TULIP. La primera que vimos fue, bueno, este TULIP también es una contracción en el inglés y aquí lo tradujimos. DT, de depravación total. Y aquí voy a necesitar que me ayuden. ¿Qué recuerdan de la primera clase? ¿Qué es la depravación total en sus propias palabras? No levanten toda la mano. Ajá. Exacto. Básicamente lo podemos resumir en esto. El hombre en su estado natural está vivo o muerto. Exacto. Está muerto. Y un hombre muerto no puede generar ninguna acción. Y mucho menos salvarse. Como dice Efesios 2, que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solamente muertos, sino que esos muertos tenían una característica: odiaban a Dios. Así que solo Dios puede hacernos vivir. Y Dios lo hace de manera sobrenatural, sin nuestra ayuda, sin preguntarnos. La salvación siempre ha sido de Jehová. Él es el que la inicia. Así que esa es depravación total. La segunda, elección incondicional. A ver, ¿quién se acuerda? Elección incondicional. Sí lo saben, vamos, dejen la pena. Exactamente. Lo podemos resumir en Juan 15:16 de los muchos textos que utilizamos ese día. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo lo elegí a ustedes. Dios nos elige. Nosotros un día no nos paramos y dijimos, ¿saben qué? Voy a ser cristiano. Me encanta ese Dios. No, Él nos eligió. Esto simplemente significa que Dios eligió a algunos para darle vida eterna. La número 3, expiación limitada o redención particular. A ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Perdón? Exactamente. Dios no murió universalmente, sino que murió solamente por sus escogidos, determinado pueblo, por sus ovejas. Y aunque esa palabra parece que lo encierra como que la expiación o la muerte de Cristo está limitada, es una expresión solamente. Porque por eso que también utilizamos redención particular. Cristo murió particularmente por sus ovejas. No por todos, por sus ovejas. La número 4, la que vimos, que el hermano Daniel Escalante la dio. Gracia irresistible. ¿Qué quiere decir eso? Fue muy hermoso. Sin pena. ¿Qué? Nadie, eso sería un muy buen ejemplo. Nadie puede resistir la gracia salvadora. Decía Miguel Núñez que es como traer a alguien, pues no voy a poner África, porque ahora África resulta que está más desarrollado que nosotros. Voy a decir, un indígena que nunca ha visto nada de tecnología y lo ponen atrás de una especie de vidrio. Y de este lado hay unos objetos, una basura, y es como una aspiradora. Y él simplemente está viendo que todo eso se está siendo atraído hacia allá. O sea, esa gracia irresistible. No podemos decirle, ¿sabes qué, Dios? No voy a permitir que me salve. Yo soy suficientemente fuerte para resistir tu gracia. Para nada. Como dice Juan 6:37,
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si Dios nos eligió en su momento, así sean 15 años, 45, 60, 75, vendremos a Cristo. Es irresistible. Alguien decía, la gracia de Dios es dulce e irresistible. Él nos hace amarlo y no querer nada más. Esa es la gracia irresistible. Y hoy vamos a ver la última letra de este acróstico. La P, de preservación de los santos. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Y desde el inicio de esta clase voy a comenzar con una promesa. Y otra promesa más. El domingo tuvimos una promesa, en la cena del Señor recordamos otra promesa, entonces podemos decir que esta es la semana de recordar las promesas de Dios. Y cada vez que recordamos una promesa para con nosotros, debe pasar algo en nuestro corazón, y es salir animados. Porque que Dios nos prometa algo a nosotros, y obviamente cuando Dios promete, lo va a cumplir absolutamente todo, y eso tiene que tener mucho ánimo para nosotros. Y esta promesa está contenida en Filipenses 1:6. Si quieren me acompañan hacia allá. Filipenses 1:6, en la parte A. Filipenses 1:6. ¿Están allí? Esa es la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el fin de Jesucristo. Hermanos, eso es una promesa. Ahí está la promesa de Dios, que lo que comienza en nuestras almas, Él lo va a terminar. Lo que comienza, y eso hay que repetírselo mucho, porque hemos pasado, sobre todo en el Nuevo Testamento, versículos tras versículos. Probablemente esto lo han leído más de 100 veces. Pero en los días oscuros, cuando nuestra fe tambalea, cuando nos preguntamos si soy suficientemente fuerte para llegar al final, esta promesa brilla mucho. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el fin. Perseverancia. El pastor Ray Rhodes lo dice de esta manera. La palabra perseverancia implica que hay que perseverar a través de algo. Esta palabra anticipa que el verdadero cristiano le espera problemas y problemas con los que hay que luchar y soportar con un enfoque centrado en Dios. Él lo está ilustrando de esta manera. Las tormentas traen lluvias, olas, vientos que chocan contra los creyentes y muchas veces nos dejan maltrechos y mayugados. Y esto parece como si fuese un ejemplo de nuestras vidas. Si hay perseverancia, entonces es que hay problemas, hay dificultades. Puede haber desde estrechez económica a estrechez espiritual. Podemos tener momentos excelentes con Dios, con una devoción incansable a Él. Las oraciones son sublimes, dulces, horas y horas. Pero hay veces también que el cristiano las oraciones le pueden saber a cartón. No estamos en victoria siempre, sino que en nuestra vida cristiana, alguien lo ha ilustrado de esta manera, no estamos así, sino así. Siempre en ascendente, por la gracia del Señor. Pero tenemos momentos de dificultades. Sigue diciendo, pero cuando pasan esas dificultades en nuestras vidas, tenemos que confiar en algo. Que nuestros cimientos no están construidos sobre arena movediza, sino sobre una roca estable que es Cristo mismo. Cristo y sus promesas. Y los creyentes en Jesús están firme e irremediablemente anclados. Intentando utilizar palabras negativas,
estamos condenados a la victoria. Estamos condenados en un sentido a estar unidos con Cristo hasta el final. ¿Y cómo eso podría ser algo malo? Y es que nuestra perseverancia nunca se ha basado y no se basará en nuestras fuerzas. Jamás, jamás, jamás. Los cristianos no tenemos ningún poder, ninguna fuerza personal para soportar estas calamidades o las tormentas, excepto que son guardados por el poder de Dios. No hay nada de fuerza en nosotros que decir, mira, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que voy a vencer. Mi fe es tan firme, yo me conozco tanto de la Escritura, yo sé tanto de teología, que mi fe está tan firme que nada lo va a poder mover. Y vamos a utilizar algunos ejemplos más adelante, pero hay muchos en la historia que han intentado hacer eso, verdaderos creyentes, y Dios le ha puesto su mano. Y han reconocido que no están firmes. De hecho, cuando nosotros leemos incluso en el libro de los mártires de Fox, había alguien que intentó ser mártir, porque veía que cuando moría un mártir por la persecución, parece que su nombre quedaba tallado en alguna piedra histórica del cristianismo. Y este hombre quería morir martirizado. Yo quiero morir martirizado. Yo quiero que me quemen. Yo quiero que me azoten. Y la gente, en la providencia de Dios, parecía que este hombre está loco. Y ni le hacían caso. Pero llegó el momento que sus deseos se le cumplieron. Y en el momento que tuvo que probar esa realidad y esa fe, vamos a ver si tú eres un verdadero creyente. Fue condenado a morir en la hoguera. Y en el momento de la hoguera se retractó de su fe. Él estaba contando en sus propias fuerzas que él podía resistir, como si esos mártires hubiesen deseado decir, bueno, es que mi fe es muy superior a los demás. Yo deseo morir quemado o abrazado. Y después ese hombre se arrepintió de haberse arrepentido. Y realmente era un creyente. Pero sus últimos días pasaron apagados prácticamente, sin ningún tipo de reconocimiento, que era lo que buscaba. Y lo que consiguió fue un flagelo espiritual para él. ¿Sí? Negué a mi Señor en el momento que no tenía que negarlo. Y ahora entiendo que no es por mi fuerza, sino que lo único que me hace llegar al cielo es por Él. Es por Él. Hermanos, Dios nos sostiene con seguridad. La roca se mantiene inamovible y sus promesas superan cualquier viento tempestuoso, con perpetuos recordatorios de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y esto es una hermosa verdad. Que Dios mismo nos recuerde que a pesar de nuestra noche más oscura como cristianos, de sufrimientos terribles y dudas en cuanto a nuestra fe, recordar que Dios nos guarda y nos conserva, nos hace amar doctrinas como esta. Una vez más, la perseverancia de los santos no está en los santos, sino está en Dios. Y textos como estos nos los recuerdan. Salmo 94:14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Hebreos 13:5-6. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré por lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Así que esta es una preciosa doctrina, la verdad. Pero volvamos un momento donde empezamos. Filipenses. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el fin. Existe un viejo principio en la teología reformada que dice algo así. Si tú la tienes, es decir, la fe, una fe genuina, y estás en un estado de gracia salvadora,
Si la tienes, nunca la pierdes. Y si la pierdes, nunca la tuviste. Y nos podemos hacer esta pregunta, pero ya va. ¿Qué pasa con aquellos que fueron un tiempo cristianos y después negaron la fe con sus vidas o con su profesión? ¿Sabes qué? Ya no me hables de ese Cristo, yo no soy creyente. No. Yo experimenté eso y no me hables nada de eso. ¿Qué pasa con ellos? Pues sabemos que hay muchas y muchas personas que hacen profesión de fe y luego se apartan y repudian o retractan su profesión de fe. Pero mis hermanos, esto no es algo nuevo, para nada. No es algo nuevo hoy, ni mañana, ni pasado. Mira cómo lo dice Juan, en primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo explico este trabalenguas. Estaban con los discípulos en términos de experiencia o apariencia externa. Ellos andaban, caminaban, comían, hablaban, como decía alguien, hablaban cristianes. Hablaba un perfecto cristiano. Utilizaba jerga evangélica, incluso jerga teológica. Y antes de dejar al grupo de discípulos de Jesús, habían hecho una profesión externa de fe. Esto parecían eso. Pero ¿sabe qué? Si se fueron de nosotros, es que nunca eran de nosotros. Pero salieron para manifestar que no es del que quiere ni del que corra, sino el que Dios tiene misericordia. No es que quiera, no es que te leas un libro de teología, ni que te sepas la escritura de tapa a tapa, sino es que Dios le ha dado una fe salvífica. Tú puedes aparentar externamente que eres el mejor creyente. Y yo apuesto que hay muchos hombres y mujeres que saben mucho más de teología que verdaderos creyentes. Pero eso no lo hace creyentes. Ellos andaban con nosotros, pero no eran con nosotros. Se fueron. Jesús también deja claro que esto es posible que pase. En Mateo 7, el cual él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira lo que estaba pasando aquí, pero ya va. Nosotros andábamos contigo, hicimos esto, aquello. Estaban apelando a puras obras externas. Nunca dijeron, pero Señor, nosotros hemos creído en ti como Señor y Salvador. Nunca apelaron a eso. Ellos apelaron a obras externas. Mira lo que hicimos, mira la cantidad de cosas que hicimos. Esto. Y en el verso 23 de Mateo 7 le dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y este texto muchas veces, pero ya va. Dios no conoce todas las cosas, no se refiere a eso. No que los conocí una temporada, fueron creyentes una temporada y luego se perdieron y me traicionaron. No. Ustedes nunca fueron parte del cuerpo de mi iglesia. Eso es lo que le estaba diciendo Cristo. A ver, ¿por qué son creyentes? ¿Me comporté así? ¿Cómo se traduciría eso en la actualidad? Venía a la iglesia, oraba puntualmente y todas las cosas legítimas que podemos hacer los creyentes. Pero nada de eso nos hace creyentes.
nosotros somos creyentes es, como lo hemos visto en la carta de los Gálatas, nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Cristo. Eso lo hace un verdadero creyente. ¿Y ese verdadero creyente tiene obras? Claro que sí, como lo vimos en el sermón de nuestro hermano Pastor Plinio. Pero las obras no son las que salvan. Pero las obras dan una evidencia real de que ha sido salvado, es cierto. Así que lo que Cristo le está diciendo a ellos es, nunca fueron cristianos. Ustedes parecían externamente, pero nunca se arrepintieron y pusieron su fe en mí. Ustedes no son míos. O sea, pastor, lo que está diciendo es que de alguna manera, estos hombres fueron cristianos por un tiempo y luego que pecaron, por eso perdieron su salvación. No, no lo estoy diciendo. Porque los cristianos también pecamos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar a los falsos cristianos de los cristianos verdaderos si ambos pecan? Viendo sus caídas en la Escritura. La caída de los cristianos sucede y puede ser terrible. Pueden pecar terriblemente, pero son temporales y después son restaurados por Dios, porque Dios lo preserva. Y un ejemplo claro es en el Antiguo Testamento, y algunos se lo imaginan, David. Este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Él deseaba glorificar a Dios en todo, y la Escritura habla que eso era cierto. Y no solamente que después de eso, de esa realidad, cometió adulterio, sino que fraguó una conspiración para matar al esposo de su amante. Esto es un pecado terrible. Por eso es que decimos que los cristianos, los creyentes pueden pecar, sí, y terriblemente. Pero ¿qué pasó después? De un tiempo corto, temporalmente corto, Natán lo confrontó y reconoció que era un pecador. Reconoció que merecía ser disciplinado por Dios. Reconoció que había pecado principalmente contra Dios. Él fue restaurado. Otro ejemplo, y grandes ejemplos, porque podemos llenarlo en la Escritura de eso, fue el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro negó al Señor. Y si alguien puede jactarse de tener fuerzas teológicas, intelectuales, o de conocimiento, o de posición, era Pedro. Pedro caminó con Cristo, escuchó al mejor de los predicadores del mundo. Al mejor predicador, mira, ese sí hizo una perfecta exégesis del Antiguo Testamento. Eso Cristo lo hizo perfectamente. Él sí hizo aplicaciones profundas al corazón de los que escuchaban. Cristo era el mejor predicador. Pedro vio la transfiguración con sus ojos. Vivió y comió día y noche por 3 años con Dios encarnado. Y a pesar de eso, este lo negó. No solamente una vez, ni 2, sino 3 veces. Lo negó. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Pedro en ese momento antes de negarlo? Mis fuerzas son superiores, jamás te voy a negar. Puso su fuerza. La perseverancia de Pedro estaba puesto hasta ese momento en él. Por otro lado, otro ejemplo. Vemos a otros de los 12, el hijo de perdición. También lo negó entregándolo. Y mira cómo termina esa conversación. En Juan 13, cuando estaban en la Santa Cena, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y aquí vemos la diferencia. A Pedro, que lo iba a negar, Cristo sabía que
Judas lo iba a entregar y que Pedro lo iba a negar. La diferencia cuando habló Jesús con Pedro, él le dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, hablando del arrepentimiento, confirma a tus hermanos. En otras palabras, Pedro, yo oré para que tú no cayeras definitivamente. Yo te protegí. Por mí es que vas a perseverar hasta el final. Y aquí vemos la diferencia. Dos hombres con ningún poder en sí mismo, pero vemos lo que hace la diferencia de la perseveración, para perseverar al hombre. No es el hombre, sino Dios. Haz lo que vayas a hacer y hazlo rápido, Judas. Pedro, tú eres de mis ovejas, tú eres mío. Y yo he orado a ti para que tu fe no falte. Así que cuando vuelvas, después que te arrepientas, guía a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Entonces no es la fuerza del hombre, sino es que Dios quien nos conserva hasta el final. Y por eso es que decimos que los cristianos verdaderos pueden tener caídas radicales y serias en el pecado y traer consecuencias a sus vidas, es cierto, pero nunca caídas totales y finales de la gracia. Textos como esto nos lo recuerda Romanos 8:30, el cual dice: a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, al menos que se pierdan de la fe, a esos va a glorificar. No, a los que justificó, a estos glorificó. No hay intersección alguna. Es como decir, si Dios te predestinó, pasando por toda esta cadena, esto le llaman la cadena de oro en la teología, Él te va a glorificar. Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida temporal eterna. Y si tú pierdes la vida eterna, no es eterna, ¿cierto? No, vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No pueden. No pueden. Absolutamente nada a los que creen en Cristo nos puede arrebatar de la seguridad de Dios. No pueden. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nadie. Juan 6, 37 al 39. Y todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nada. ¿Se me escapó? ¿La mano de Dios es un poco débil? No, nada. Juan 5, 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hebreos 7, 25. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él, hablando de Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y hermano, ¿puedo seguir? Puedo seguir. Hay más de 100 versículos en su contexto que hablan de esto mismo. Podríamos decir, pero ya va. ¿Será que no hay nada, algo pequeño, que pueda obstaculizar ese amor que Dios tiene para con nosotros? Romanos 8:35.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Alguien ha experimentado tribulación aquí? Yo sí. Bueno, esto dice, tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, si nosotros hemos creído por la fe en Cristo Jesús, somos invulnerables a separarnos de Él. No el pecado, no las caídas, sino invulnerables. Estamos anclados a Cristo eternamente. Y alguien lo decía de esta manera: yo puedo un día de esta fe que estoy diciendo no creerla. Hablando de que alguien tenga apostasía, caiga en apostasía. Pero eso no permitiría o no diría que lo que estamos hablando conforme a esta verdad fuera mentira. Siempre tenemos esa inclinación de buscar seguridad y ver nuestra fe por las cosas que podemos hacer. Pero nuestra seguridad está siempre en Cristo. Tú quieres revitalizar tu seguridad en que eres un verdadero hijo de Dios. Recuérdate el Evangelio. Si tú has creído la realidad del Evangelio, o como lo vimos este domingo, te has aplicado la ley principalmente, que tú has entendido que tú eres malo, que mereces el infierno, que no hay nada en ti bueno, no existe nada bueno en ti. Y tú entendiste que por tus propios medios no puedes llegar al cielo, pero también entendiste la buena noticia, que Cristo está dispuesto a pagar por pecadores que se arrepientan. Hermanos, tú y yo somos partes de esas ovejas que Dios no va a perseverar hasta el final. Y eso es algo glorioso. Eso es algo que te libera. Eso es algo que te quita una carga. Y esto es algo que te captura el corazón. Esto es una verdad que te captura. Y entonces vemos desde la primera, de todo el tulip, Él nos llama, nos elige, nos atrae irresistiblemente. Y tú te haces preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si somos pecadores, somos lo peor de lo peor, somos la escoria del universo, porque el universo hace lo que Dios le dice que haga. Nosotros somos los únicos rebeldes. Y aún así, el santo vino a morir por pecadores como nosotros. Y no solamente que vino a morir y bueno, ahora te toca a ti. No, yo te guardo hasta el final. Yo te guardo hasta el final. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios. Así que cuando nosotros hablamos de estos hermanos que han creído en Cristo, pero que no creen en esta doctrina, eso debería generar en nuestro corazón es compasión, no problemas, no luchas. Voy a ponerme a pelear porque no creo. No, ese no es el espíritu que debemos encarnar, sino compasión, porque está cargando un peso que no deberían cargar. Es que se pierde la salvación, es que yo tengo que hacer todas mis fuerzas. Puedes. Confía que Dios te preserva hasta el final. Por eso es que decía alguien, una mala teología no te va a hacer perder la salvación si has creído en Cristo, es cierto. Pero una mala teología te puede hacer vivir una vida miserable, preso de cosas que Dios nunca ha demandado de nosotros.
Porque realmente cuando nosotros conocemos más al Señor, esa palabra brilla. Él vino a darnos libertad. Y libertad va conectado con la manera que Dios ha diseñado para la humanidad vivir, está en la Escritura. Somos libres para glorificarle a Él en todo sentido. Y termino con una frase de R.C. Sproul. Él dice: mi confianza en mi preservación no está en mi habilidad para perseverar. Mi confianza descansa en el poder de Cristo para sostenerme con su gracia y por el poder de su intercesión. Hermanos, Él nos llevará a salvo a casa. Así que eso es lo que tú tienes que recordar. Mi Dios, que es el dueño de todas las cosas, que es la prefiguración de poder, de guardar, de escudo, de ir delante de nosotros. Mi Dios, y cuando tú te pones a estudiar la Escritura en ese sentido, ahí vemos cómo emanan cada uno de los atributos de Dios en el desierto con el pueblo, en cómo ama a su pueblo. Y esos son cada uno de sus atributos diciendo, así soy yo. Porque eso es lo que hace la Escritura. La Escritura literalmente revela, Él se autorrevela a través de la palabra. Recuerden quién soy yo, el tamaño que tienen de Dios, ese soy yo. Y yo no los protejo un poquito, yo los preservo. Muchas veces nosotros nos paramos y estamos seguros que el sol va a salir, o que por lo menos llegará a la mañana si está nublado. Aquí ninguno duda de eso, que mañana va a venir otro día. Pero el que trae el día de mañana es Dios. Y muchas veces dudamos de Él. Hermanos, esto es una doctrina. Yo le hablaba con un hermano, como si nuestro pecho fuese un horno y se abriera. Y este tipo de doctrinas son como esos troncos que deben ser consumidos por nuestro pecho, para que nuestro pecho arda de pasión por Dios. Esto no es solamente hablar intelectualmente, porque hay materiales que podemos hablar horas y horas y horas de los cánones de Dort. Todas las articulaciones, y está bien, a mí me encanta la historia. Pero lo que encierra cada una de las doctrinas, cada una de las veces que nos paramos aquí a predicar, es que nuestra iglesia, nuestras ovejas, amen más a Dios. Porque es un Dios digno de amar. Esto no es, bueno, Dios es grande, poderoso, tenemos que sentirlo. A veces nuestra intelectualidad nos hace caminar una religión fría, y no es así. Mientras más conoces, tu pecho tiene que estar más encendido por Dios. Mi confianza descansa en el poder de Cristo para sostenerme con su gracia y por el poder de su intercesión. Él nos lleva a salvo a casa. Amén. Oremos.